hay, quiero decirte, varias preguntas, algunas que fueron anticipando respuestas que vos fuiste dando, pero me parece interesante por allí que en algunas pocas palabras quizás podamos fijar algunos conceptos, porque como previmos antes, realmente fue muy intenso todo, ¿no? Hubo mucha Así. información en poco tiempo, ¿no? Hay que, de alguna manera, por allí necesitamos para digerirlo un poco más. Pero, por ejemplo, Claudia Molinari se había anticipado a cuestiones que vos luego fuiste respondiendo, pero te paso la pregunta de manera tal que se pueda a lo mejor en 2 palabras recordar ese dato. Respecto de la info en tiempo real, tú habías dicho que veía la competencia y Claudia en su momento preguntó de dónde obtenían esos datos. ¿Concor o con algún scrapper? Exacto, bien. Sí, es un scrapper. Es un scrapper. Y lo que usamos es mapear el sitemap. Hoy cuando vos publicás tus notas que salen de la redacción, por lo general lo que haces es publicarlo en el sitemap de Google News, para que eso lo tengas indexado por Google y lo puedas tener rankeado bien en toda la parte de SEO de tu sitio. Entonces, te aseguras dentro, de alguna manera, que todos los sitios editoriales están con sus notas dentro de ese sitemap, porque Google lo pide. Así que lo que haces es entrar al sitemap de cada uno de esos sitios y por medio de estos scrapper bajás la información de los sitios. Ahí tenés la URL y en la URL tenés toda la información de la nota. A la sección, la hora de publicación, tenés un poco lo que estábamos comentando ahí en la presentación. Había un par de preguntas más que también fuiste respondiendo, Leonardo, pero lo mismo, la ratificación. ¿Qué usaban para los métodos predictivos? Vos dijiste que era MicroStrategy. Para la parte de reporting es MicroStrategy. Para lo que son los modelos predictivos, ahí es todo desarrollo nuestro, es por código. Nosotros principalmente usamos Python para todo lo que es el modelado. También se usa R, sobre todo para la exploración y análisis estadístico, pero para lo que es modelos predictivos son modelos en Python. Y bueno, con distintos paquetes que se pueden utilizar para la creación de modelos, ¿no? No sé qué tan profundidad voy, pero No, sklearn, está bien, está bien. PyTorch, hay un montón de librerías, paquetes disponibles para hacer todo el componente de modelado estadístico. Recién dijiste qué tipo de nube, qué nube estaban usando. Sería bueno reiterarlo para recordarlo. Dale, sí, estamos migrando todo a GCP, es Google Cloud Platform. Ahí estamos yendo ahora. Hoy en día tenés Google Cloud Platform de Google, obviamente, AWS de Amazon, que también tenemos cosas ahí. También uno no se casa con uno solo, porque la verdad hoy tenemos en 3 nubes prácticamente. Pues estamos en Google, en Amazon y también hay en Oracle. Así que como empresa de tecnología que va para futuro, vas teniendo cositas en cada uno, ¿no? Así que vamos por ahí. Respecto del filtro colaborativo, cuando vos mencionas usuario similar, la pregunta es: ¿similar en qué sentido? ¿Según las Bien, buena notas que pregunta. lees, sobre los identificados? ¿Cómo es? Buena pregunta. Ahí se mezclan varias cosas, porque hay un componente demográfico que te va diciendo la edad de la persona, el sexo, la cantidad de notas que estuvo visualizando, y eso lo vas mezclando contra los que van leyendo usuarios similares a ese tipo de perfil. Incluso, como nosotros podemos traquear el tipo de dispositivo que usa, podés ver usuarios que leen desde un celular, usuarios que leen desde la computadora, agruparlos a esos que tienen un comportamiento similar y ver qué es lo que leyeron. Vos al agruparlos por esas características, lo que estás infiriendo es que, bueno, este grupo de usuarios leen contenido similar. Y después vas sacando por diferencia, es decir, bueno, que son muy parecidos y leyó 5 notas, mutuamente, digamos, y leyeron las mismas 5 notas, pero el usuario B leyó 3 más que el anterior. Bueno, esas 3 que tengo de diferencia son las que voy a recomendarle al primer usuario. Así es como funciona, un poco explicado a grandes rasgos, un filtro colaborativo. Eh, ¿Cómo detectas o tenés un extract, el modo en que yo encaro la lectura a través del móvil o como la encaro a través de la pantalla? ¿Es posible hacerlo? ¿Un qué? Perdón, no te entendí al principio. Un extract, o sea, ¿cómo yo voy navegando con mi vista cada nota? Digo porque he visto que ahí tenés vos le llamás los tiers,
Digo, y eso puede tener que ver con la forma en que yo encaro la lectura de la información según el móvil o según la computadora. Exacto. Mirá, con esto que estamos haciendo en real time te permite monitorear un montón de eventos y que tienen que ver con el movimiento del mouse, con el movimiento del scrolleo y etcétera. La verdad es que en esta instancia todavía no lo estamos poniendo porque queremos ver cómo funciona y cómo soporta todo eso, pero lo tenemos metido dentro del roadmap, empezar a ver eso. Por eso es importante para ver cuánto te scrollean, cuánto llegan hasta abajo de todo de la nota. Hay cosas que queremos ver, que es cuándo el usuario deja de leer, ¿no? Porque una cosa es que te cierre el sitio y otra cosa es, che, si tiene la pantalla estática, el mouse no se mueve y no pasa nada, y bueno, hay que cortarlo y decir, ya está, no te lee más. Entonces estamos viendo de cómo poder incorporar esos eventos que se puede hacer, porque lo estamos desarrollando, pero bueno, llevan su tiempo y estamos estudiándolo. ¿Cuál es el perfil que deberían tener los integrantes de este equipo para poder implementar todo esto? Bien, bien, mirá. Yo soy partidario de lo que serían los equipos multidisciplinarios, ¿no? Y tenemos de todos los perfiles, porque, bueno, verás, para poder hacer y desarrollar todo esto necesitas gente que sepa de datos, que sepa de arquitectura de datos, que sepa de la explotación de datos y de cómo hacer valiosa esa información en reportes que brillen y que deslumbren a los usuarios internos, ¿no? Pero mira, te cuento el caso, por ejemplo, en lo que es la parte de Machine Learning, que es lo más complejo tal vez, ¿no? Más complejo me refiero a decir, ¿cómo sacás información o data pura y buena de millones y millones de registros? Y ahí es donde más valor agregado le das a todo el proceso de ingesta de datos. Y en ese equipo particularmente metimos perfiles de los más variados. Hay un doctor en física, hay un ingeniero en sistemas, hay un actuario, hubo un psicólogo, y era muy divertido ver cómo se resolvían los problemas desde las distintas ópticas, ¿no? Entonces se plantea una problemática dada y el físico tenía una mirada, el psicólogo otra, el ingeniero por otro lado. Yo particularmente soy licenciado en economía, entonces, nada, era un crisol de decisiones que siempre se terminaron complementando y llevando a buen término, sin ir a las piñas ni nada por el estilo, ¿no? Así que... Para eso estaba el psicólogo, para evitar esa situación. Claro, ahí se amalgamaba todo, no pasaba. Leonardo, y al mismo tiempo, ¿cuáles son las principales trabas para una implementación de este tipo de herramientas en una organización tan amplia como puede ser Clarín? De cual. Bien. Ahí, por supuesto, todo proceso de transformación digital tiene este tema de que se habla, ¿no? Del change management. Y en cualquier organización, no solamente un medio editorial, tiene sus trabas, como pasa en todos lados, como decía antes, vos incorporás algo nuevo y siempre vas a tener algunas chances de ver y revisar y reforzar para qué lado tenés que tirar. Particularmente en Clarín, obviamente no fue la excepción, y lo que te sucede a veces es que tenés la data, pero que no se le da bola. Y mediante el uso correcto de los datos y demostrar con modelos, con cosas que se solucionan, determinadas cosas que antes eran complicadas hacerlas, ¿no? Esto que comentaba antes de, por ejemplo, estás tomando decisiones con 300 variables al mismo tiempo en real time. No hay persona que pueda hacer eso. Vos cuando lo demostrás y ves y lo podés resolver, inmediatamente ya empieza a pedir información el mismo negocio, ¿no? Che, me gustaría tener estas métricas, ¿podemos tenerlas? Sí, obvio. Qué bueno, necesito implementar esto, ¿podemos hacerlo? Y ahí se va haciendo esa transformación, pero con ese paso previo de empezar a demostrar cosas que se pueden hacer, que se pueden realizar y que ayuden sobre todo. Pero vos cuando demostrás que esto ayuda, que convierte, que genera atracción, y bueno, es el mejor caso que puedes llegar a tener, ¿no? Acá coincido con una pregunta que hace Diego, también estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cómo es la interacción con la redacción? ¿Hay reuniones semanales,
diaria, hay contacto con los editores del sitio, en fin, ¿cómo se va dando esta relación para ir teniendo siempre información bien actualizada y poder actuar en consecuencia de manera rápida? Bien, perfecto. Mirá, toda esa información, por ejemplo, la parte de reportes, que ahí mostramos 3, pero la verdad que hay cientos de reportes. Hay muchos porque depende de la sección editorial que estés hablando del diario, va a haber uno u otro reporte. Todos estos reportes los tienen ellos. Entonces, existen tableros, hay tableros desde el management que tienen tableros iPad con toda esta información, hasta la redacción completa que acceden por desktop, mobile, lo que fuera, a todos los reportes que hay. Entonces, no es que nosotros vamos y les presentamos a ellos las métricas, sino que ya estamos en una instancia de madurez en la cual ellos solos acceden a esa información, la llevan a sus reuniones, a sus rituales que tengan para diseminar la información, y ahí hacen uso del mismo. Eventualmente, como soporte a todo eso, desde la parte de Big Data y Analytics, lo que hacemos es llevar cosas distintas a lo que ya hay dando vueltas, ¿sí? Modelos que puedan predecir, hay cosas que se escapan a la vista y que se van encontrando prematuramente, y se hacen otra especie de reuniones con lo que serían los insights de negocio. Así que lo que tratamos de hacer es esto, es descentralizarlo, ¿no? Que no dependan de un área para obtener los datos, sino que ellos ya las tengan y que puedan modificar, tocar y ver la información de la manera que más les guste. Me imagino que esto ha requerido particular para la redacción, ¿no? Algún tipo de capacitación en saber interpretar todo este gran flujo de datos, saber qué es lo que hay que leer en cada momento. ¿Ese entrenamiento lo dieron desde tu grupo de trabajo o se dio desde adentro de la misma redacción? No, sí, fue un poco a los golpes, Julio, ¿qué querés que te diga? No es fácil. Un proceso normal es tener capacitaciones, es poder interpretar los datos, es poder procesarlos, verlos, sobre todo en áreas que no están acostumbrados a ver datos. Yo tengo ya de formación académica números, y distinto es en una reacción, donde no tenés la estadística metida en la cabeza y qué es una media, qué es una mediana, qué diferencia hay con un promedio, no existe eso. Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo es, mediante el uso, ir desde lo básico hasta ir metiendo complejidades. Yo siempre hablo de una regla del Pareto, ¿no? En cada charla tenés que meter un 20% de lenguaje técnico y después el 80% restante más suave, ¿no? Y eso, si lo vas manteniendo a lo largo del tiempo, fuiste metiendo un 20% de esa charla siempre con algo técnico y fuiste elevando la vara. Y en un año, cuando te diste cuenta, ya tenés un periodista hablando de la mediana, ¿no? Y vos decís, sí, vamos. Son buenas técnicas, digamos, como para ir involucrando a los usuarios a leer números, a poder interiorizarse en eso y entenderlos. Y a mí, sinceramente, me gustó cómo se tomó. No fue algo, lógicamente, que siempre hay caminos por achicar, pero la verdad que la recepción fue muy buena en ese sentido. Sí, a ver, te lo digo esto como periodista que soy de donde vengo. En realidad me parece que es una muy buena aceptación de que hay un cambio cultural en proceso y que manejar los datos es hoy la herramienta fundamental para el periodismo, tanto para generar Exacto. nuevos usuarios como para generar mejor información, con lo cual esto la verdad que es una herramienta magnífica. Cuando uno se acostumbra a leerla, a interpretarla, va aprendiendo qué es lo que hacer con ello. Esa es la clave, es generar el hábito, ¿no? O sea, la necesidad de tener el dato para poder actuar. Eso está. Cuando lo lograste y lo generaste, ya está. Estás adentro de la transformación digital. Perfecto.